Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hacer una reseña de un libro que me va a tomar un cierto número de videos, pero me parece muy importante la temática que introducen estos autores. Son ya conocidos de nosotros. El libro se titula Filosofía Occidental y Pensamiento Indígena, de tres grandes filósofos que ya he reseñado sus libros en otras ocasiones, que son Sergio Espinosa Proa, Nelson Guzmán Robledo y Leobardo Villegas Mariscal. Este libro es el tercero de una serie, de una colección de libros, de los cuales ya van reseñados aquí en este canal, dos de ellos. En esta ocasión voy a reseñar este tercero. Este tercero trae una novedad con respecto a los anteriores. En esta ocasión no son únicamente Villegas, Guzmán y Espinosa los autores, sino que han invitado a toda una pléyade de grandes pensadores para que nos compartan sus ideas respecto a las relaciones entre la filosofía occidental y el pensamiento indígena. Voy a comenzar entonces por el primer artículo de este libro, porque pues la presentación hoy día, en este momento, no traen una presentación que sea como en las de los otros libros, en donde se arrogaban visiones más allá de lo evidente. Aquí no, aquí simplemente es una breve presentación donde nos dicen, bueno, el título de los artículos de los que consta este libro. El primer artículo del que quiero hablar en esta ocasión, por eso hice lo más breve posible la presentación para que me quede tiempo, a ver si en este solo video puedo liquidar este primer artículo. Bueno, pero digamos cuántos artículos son varios. Si nosotros vemos el índice, vamos a localizar, bueno, alrededor de 1, 2, 3, 4, 9 artículos. Todos son muy breves. Espero que quepan en menos de 9 videos, pero si caben en 9, pues bueno, 9 o 10 o los que sean necesarios. Entonces, el primer artículo se titula Filosofías amerindias, de la mitología a la teoría etnográfica, de un autor que se llama Johannes Neurath. Aquí nos dice que es maestro en etnología por la Universidad de Viena y doctor en antropología por la UNAM. Ha realizado trabajo etnográfico entre huicholes y coras desde 1992. Bien, este libro, este artículo, Filosofías amerindias de la mitología a la teoría etnográfica, me parece que es la introducción que de mejor manera embona con el resto de los discursos que van a venir en este libro. ¿De qué trata este artículo? Voy a recordar el título: Filosofías amerindias de la mitología a la teoría etnográfica. Las filosofías amerindias, según este autor, se van a volver o deben de ser consideradas no como meras creencias, sino como teorías etnográficas. Y nos va a platicar el punto de vista de una cierta teorización dentro de la teoría antropológica que se conoce o se le da el nombre de giro ontológico. Uno de los autores capitales de este supuesto giro ontológico es Eduardo Viveiros de Castro, un antropólogo, etnólogo brasileño que trabaja en la región del Amazonas y que tiene, entre otros libros, uno que se titula, muy recomendable, y el que quizá tenga oportunidad de volver en artículos posteriores, que se titula Metafísicas caníbales. En este libro va a introducir tres conceptos clave que van a constituir, digámoslo así, la espina dorsal del giro ontológico. Aunque antes de entrar en estos tres conceptos, me gustaría traer aquí a colación un libro que es como el precursor de todos estos señores. Se llama La invención de la cultura, de Roy Wagner. Cita a Roy Wagner Neurath. Neurath cita a Roy Wagner, uno de los libros de Wagner, pero no cita este, que sería, digámoslo así, el punto de partida de lo que se va a denominar el giro ontológico. Y no sé si no lo cite por eso o por otros motivos, pero este libro de Wagner
contiene en unas pocas líneas una vindicación de un autor que me parece que muchos de los que escriben en este libro de filosofía filosofía occidental y pensamiento indígena, varios de los autores que escriben en este libro, me consta que al menos uno de ellos me ha dicho que ese autor es un charlatán y un fraude. Sin embargo, en este libro de Wagner es vindicado ese autor. ¿Quién es ese autor? Es Carlos Castaneda. Yo creo que todos aquellos que han tenido cierto interés en la contracultura y en ese tipo de avenidas culturales, la contracultura y todo lo que tenga relación con ella, se habrá topado en algún momento con Carlos Castaneda. Sus libros se venden por millares y él mismo, Castaneda, bueno, si ustedes recuerdan de lo que se tratan sus libros fundamentales, los primeros, Las enseñanzas de Don Juan, Una realidad separada, Viaje a Ixtlán, todos ellos nos comentan cómo él se convierte, Carlos Castaneda, cómo se convierte en un nahual. Y por supuesto nos va a relatar cómo él se transforma en cuervo y habla con las plantas. Vamos a leer una breve de este libro, Una realidad separada, de Carlos Castaneda. Se puede conseguir fácilmente en cualquier lugar. Aquí yo he separado unas frases que nos van a permitir introducirnos dentro de los conceptos de Viveiros de Castro. ¿Qué nos dice aquí? Esta es la página 100 del libro Una realidad aparte, A Separate Reality. Creo que es el volumen 2 de la obra de Castaneda. En español se consigue fácilmente en cualquier lugar. Bien, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que nos va a resultar interesante de este libro y que tiene que ver con la temática de Johannes Neurath en ese primer artículo del libro que estamos comentando? Bien, nos dice esto, nos dice don Juan Matus. Se supone que don Juan Matus en realidad no existió, aunque Castaneda siempre defendió que sí fue real. Volveremos sobre eso en un momento. Veamos lo que nos dice Juan Matus. Tú debes hablar a las plantas antes de que las tomes, le dijo don Juan. Para poder ver las plantas, ver es una categoría de este libro, ver la realidad. Para poder ver las plantas, tú debes hablarles personalmente, continuó. Tú debes llegar a conocerlas individualmente. Entonces las plantas te van a decir cualquier cosa que tú quieras saber respecto de ellas. ¿Qué es lo que le responde Castaneda a Juan Matus cuando escucha esto? Bueno, le va a decir, yo no seguí sus instrucciones porque me sentía un poco estúpido al hablar de las plantas. Quiero que quede esto perfectamente claro. Don Juan Matus, ficticio o no, le está diciendo a Carlos Castaneda que para poder ver las plantas debe hablar con ellas, hacerse su amigo, para que ellas le puedan responder. ¿Qué nos dice Roy Wagner en La invención de la cultura? ¿Dónde vienen esas pequeñas líneas? Bueno, vienen en la página 17 de la introducción y dice lo siguiente, esas líneas vindicadoras de Carlos Castaneda. Después de todo lo que se ha escrito acerca de las fuentes conjeturales de los escritos de Castaneda, todo lo que uno puede hacer es extenderle a él y a sus escritos la misma suspensión profesional de la incredulidad que uno le daría al reporte de un etnógrafo que nos dé información acerca de algún sistema de creencias exótico africano o del lejano oeste. Esa es la primera de las propuestas metodológicas de lo que se denomina el giro ontológico en la antropología y que, como ya dije, uno de sus principales promotores es Eduardo Viveiros de Castro. Y es lo que nos va a decir
Johannes Neurath, aquí, en las primeras páginas de su libro. Él lo dice así: para no reproducir el logocentrismo mononaturalista de muchas corrientes de la filosofía occidental, lo más importante es activamente evitar descalificaciones y renunciar a otorgarse el derecho de juzgar sobre las ideas y prácticas ajenas desde un supuesto universalismo que monopoliza la razón y clasifica otras formas del conocimiento como mitológicas. Es lo primero que nos dice Johannes Neurath. Pues resulta, como ya acabo de citar, que eso es lo primero que hay que extenderle a Castaneda. Entiendo yo entonces que todo el giro antropológico, el giro ontológico en antropología, perdón, el giro ontológico en antropología viene a ser una sofisticada vindicación de las enseñanzas de Don Juan. Se necesitó de mucho pensamiento, mucha escritura, para que el viejo Carlos Castaneda pudiera volver por sus fueros. Y algunos que en su momento lo execraron, de pronto están extendiéndole, bueno, el privilegio de la duda, el beneficio de la duda. Bueno, quizás sí, quizá lo que dice Castaneda no sean simples creencias, quizá después de todo Don Juan Matus sí existe. Ese es el primer elemento de la, bueno, de la antropología caníbal, vamos a llamarle así, de la antropología caníbal. Su primer elemento es eso que vamos a llamar la suspensión de la incredulidad. Como hemos visto, ya se encontraba en Roy Wagner desde el 75 y forma parte de un gran movimiento para vindicar las enseñanzas de ese gran gurú que fue, ya se murió, Carlos Castaneda. Entonces, esa va a ser la primera aportación metódica de la antropología caníbal. ¿Cuál va a ser la siguiente? Bien, el siguiente concepto es lo que ellos llaman el perspectivismo. ¿En qué consiste el perspectivismo? Una vez que hemos suspendido nuestra incredulidad y que hemos puesto entre paréntesis a la ciencia logocentrista, racista, clasista, occidental, imperialista y todos los sismos que quieran ponerle, una vez que hemos puesto en suspenso a esa ciencia, nosotros podemos adentrarnos en el siguiente concepto de esta antropología caníbal. ¿Cuál es ese siguiente concepto? Bueno, el de perspectivismo. El perspectivismo nos lo ilustran estos grandes jefes de escuela, nos lo ilustran con un ejemplo muy simple. Así como nosotros vemos en el cerdo un jamón, el cerdo ve en nosotros unos proveedores. Todos los seres vivientes son intencionales en un cierto nivel. Eso es lo que nos viene a decir el perspectivismo. Y todos tienen una perspectiva con respecto de los demás seres vivientes. Ese es el siguiente postulado. Ellos lo llaman el postulado del perspectivismo y va a desembocar en algo que se va a conocer como multinaturalismo. En la ciencia logocéntrica, binaria, machista, logocentrista y todo lo que quieran occidental que hemos puesto en suspenso, generalmente, dicen estos sabios, se piensa en oposiciones binarias, en oposiciones. Así nosotros vamos a encontrar que hay una oposición, que es la que según ellos funda la antropología, entre cultura y naturaleza. Hay una única naturaleza y una multiplicidad de culturas. Desde el punto de vista perspectivista de la antropología caníbal, esta distribución del lado de la cultura estarían los seres humanos, del lado de la naturaleza estarían los animales. Y entre más culturizados estemos, más alejados estamos de la naturaleza y sus animalidades. Bien, la antropología caníbal no piensa que esta distribución sea correcta, considera que es muchísimo mejor suponer que hay múltiples naturalezas y una única cultura. De ahí surge la idea del perspectivismo. Hay una única cultura que comparten todos los seres vivientes y incluso las cosas. Es lo que mencioné antes. Todos los seres vivientes tienen una intencionalidad. El jaguar nos ve de cierta manera, el cerdo nos ve de cierta manera, nosotros los vemos a ellos de cierta manera. Ellos comparten
una única humanidad, una cierta porción de humanidad. Y lo que abunda, lo que se multiplica no es la cultura, porque es una, todos somos humanos en un cierto nivel, algunos somos muy humanos, otros son menos humanos, y en esa perspectiva, aunque ellos digan lo contrario, se cae en la, ¿cómo decirlo?, en la delicia de los animalistas. Vamos a poder hablar con los animales y con las plantas, y tarde que temprano nos vamos a convertir en cuervos. Veamos lo que nos dice Johannes Neurath a este respecto. Nos dice: estos procesos, los procesos de conversión en animal, no son hechos meramente imaginados, no nos los imaginamos, sino que ocurren en un horizonte ontológico multinaturalista donde la humanidad es compartida por todos los seres, mientras que la naturaleza es lo relativo. Entonces, la cultura es lo dado e inamovible, o sea, la humanidad. Pero la conversión corporal de una especie en otra no plantea mayores problemas. Lo voy a repetir. La conversión corporal de una especie en otra no plantea mayores problemas. Bueno, dentro de la perspectiva multinaturalista, aquello que nos describía Carlos Castaneda, bueno, pues es posible. ¿Por qué es posible? Porque hemos suspendido nuestra visión logocentrista, machista, racista, todo eso, lo hemos suspendido y por lo tanto podemos acceder a ese horizonte multinaturalista de cultura única o perspectivista. Esos son los tres conceptos fundamentales, la espina dorsal del famoso giro ontológico en antropología. La suspensión del juicio respecto de las prácticas culturales. Número 2, la multiplicación de la naturaleza, multinaturalismo. Y número 3, el perspectivismo. Obviamente no podemos aceptar el perspectivismo y el multinaturalismo si nos mantenemos dentro de nuestras ideologías binarias de la ciencia occidental, logocentrista, machista, racista. Viveiros de Castro, en una locución que se llamaba ¿Quién le teme al lobo ontológico?, habló de David Graeber, un antropólogo, otro antropólogo que no entra dentro del giro ontológico, y lo calificó, o más bien lo utilizó como ejemplo de aquello que no se debe hacer en la antropología. ¿Qué es lo que no se debe hacer en la antropología? Violar ese primer principio metodológico, que es considerar las prácticas culturales ajenas como meras creencias. Graeber, que es estudioso, David Graeber, un antropólogo inglés que estudia culturas del Madagascar, en alguno de sus artículos, y precisamente lo cita a Viveiros de Castro, en el que acabo de citar, Quien le teme al lobo ontológico, lo cita desaprobadoramente, lo reprueba, diciendo que Graeber hace exactamente lo que no debe hacer un antropólogo del giro ontológico, que es descalificar las creencias ajenas. Graeber consideraba que los dioses invocados por las personas del Madagascar pues realmente no tienen efectividad. Viveiros de Castro es precisamente, como jefe de escuela, el que descalifica esta actitud. En un larguísimo artículo de respuesta que salió en el Journal of Ethnographic Theory del año 2015, David Graeber le contesta a Viveiros de Castro. Larguísimo artículo de 41 páginas. Lo único que me interesará aquí destacar después de esas ponderadas discusiones es lo que voy a mantener a lo largo de toda esta reseña de este libro. Según Graeber, el supuesto giro ontológico en antropología no es otra cosa que el intercambio de una filosofía realista por una filosofía idealista de corte germano-francés. Es decir, el giro ontológico es en realidad el giro posmoderno. Y si recordamos lo que significaba la posmodernidad, al menos para Jean-François Lyotard, que parece que ellos no van más allá de eso, los antropólogos del giro posmoderno de la antropología caníbal, el posmodernismo consiste en
Bueno, suspender nuestra creencia en los grandes relatos. Y la ciencia es uno de esos grandes relatos que ellos dicen que no debemos de tener demasiado en cuenta. Continuaremos con esto, el giro posmoderno en antropología. Gracias.